Nos encontramos en el 10º Simposio sobre Patrimonio Cultural de nuestra bella ciudad de Mérida. Un aniversario que adorna el rostro de un pueblo de herencia única e invaluable. Una década compartiendo historias, anécdotas y descubrimientos del pasado. Un lugar de encuentro entre la historia y la cultura. De la mano de investigadores y especialistas, dedicados al estudio de las diversas facetas que conforman la identidad de nuestra ciudad. 10 años celebrando experiencias que agregan valor a nuestro presente, rescatando recuerdos que dan sabor a cada espacio, envolviéndonos en la riqueza del tiempo para dejar una huella en el corazón. Celebremos una vez más nuestra historia, regalo de aquellos que nos precedieron e hicieron posible el tesoro de lo que es ahora nuestro pueblo, nuestra comunidad. Bienvenidos al 10º Simposio sobre Patrimonio Cultural en Mérida, una década cambiando la percepción del patrimonio. Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Centro Universitario Interamericano, la Asociación Civil Chimbalcasha AC y del Ayuntamiento de Mérida, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia a esta transmisión de la 10ª edición del Simposio sobre Patrimonio Cultural en Mérida, que en esta ocasión lleva por título Una década cambiando la percepción del patrimonio. En esta ocasión, nuestro foro virtual se engalana en su 10º aniversario con la voz y opinión de reconocidos especialistas e investigadores de nuestra ciudad, vinculados al ámbito de la arqueología, la antropología social, la arquitectura, la historia, la lingüística, la bibliotecología, el cine y la espeleología, los cuales estarán presentando una serie de conferencias referentes a la investigación, protección y conservación del patrimonio cultural de nuestro municipio a lo largo de una década. Es por ello que les hacemos una cordial invitación para que del 1 al 17 de marzo, en punto de las 7 de la noche, nos acompañen en la transmisión de esta serie de conferencias que seguramente serán de gran interés, aquí, a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. A continuación recibiremos al arqueólogo Esteban Rafael de Vicente Chap. Él es licenciado en Ciencias Antropológicas con especialidad de Arqueología por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. De 1998 hasta 2012 fue coordinador de Patrimonio Arqueológico en el Departamento de Patrimonio Arqueológico y Ecológico del municipio de Mérida, y a partir del 2012 funge como jefe del ahora Departamento de Patrimonio Arqueológico de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida. Las líneas de interés en las que aplica su trabajo se identifican con el desarrollo, el asentamiento prehispánico de Jo en el centro histórico de Mérida, el panorama arqueológico del municipio de Mérida y la gestión del patrimonio. En esta ocasión lo recibiremos con la ponencia 25 años de registro arqueológico municipal, antiguas huellas de dos ciudades sobrepuestas. Bienvenido. Bueno, pues bienvenidos, muchas gracias por darme el honor, permitirme el honor de escucharme en este día. Hoy les traigo una charla acerca del registro arqueológico municipal, antiguas huellas de dos ciudades sobrepuestas. Mi nombre es Esteban de Vicente Chap, soy jefe del Departamento de Patrimonio Arqueológico. Y bueno, como les comentaba, pues vamos a hablar un poco sobre la historia de esos 25 años en cuanto al registro arqueológico que hemos llevado en ese departamento y que también se integra a pues, diversas actividades del ayuntamiento, sobre todo en cuestiones de desarrollo urbano, algo que ya les iré platicando un poco más adelante. Bueno, pues para empezar tengo que platicarles un poco del inicio del departamento, sobre todo pues para aclarar o para definir cuáles fueron nuestros objetivos iniciales como departamento. Y bueno, pues estos son básicamente la protección, el estudio e integración urbana del patrimonio arqueológico y natural del municipio. Al menos así lo fue hasta en sus inicios. Actualmente pues el departamento ya únicamente se está encaminando hacia el registro del patrimonio arqueológico, dejando la cuestión natural a otras áreas más especializadas en el tema. Y bueno, para poder cumplir esos objetivos, pues estamos... desde un principio sabíamos que lo más importante como base para hacer este trabajo, estas actividades,
era el de contar con un buen registro acerca del patrimonio arqueológico con el que se contaba en el municipio o con el que se cuenta. Entonces, de por sí, las posibilidades del territorio estaban bien marcadas en dos ámbitos. Uno de ellos es el territorio en general en sí, el territorio del municipio de Mérida, que es bastante grande, y uno en específico que es el centro histórico de la ciudad. En un momentito vamos a ver cuáles son esas condiciones específicas. Y bueno, entonces, habiendo definido estas dos áreas, también pues, se crearon dos proyectos que hasta la fecha siguen manteniéndose. Uno es el ordenamiento arqueológico del municipio y el otro es la zonificación del centro histórico, que también llamamos rescate de Jo, por las condiciones en las que de repente se pueden aplicar el registro mismo del centro histórico. Pero eso igual lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a hablar primero sobre el contexto arqueológico en el territorio a vista general, ¿no? En cuestiones generales. Bueno, pues nosotros como municipio y como ciudad estamos ubicados en el norte de la península de Yucatán, un territorio ampliamente reconocido por ser asentamiento de la gran cultura maya, tanto prehispánica como la moderna, ¿no? la actual. Entonces, dentro de este territorio nosotros nos asentamos sobre todo en la región noreste de la misma península yucateca. Y como pueden ver ya en las imágenes, destaca muchísimo la mancha urbana de la ciudad de Mérida con respecto al resto del territorio. Todos los demás son manchas bastante pequeñas. Lo que también implica que la ocupación del área pues, ha sido muy impactada por la ciudad actual y su desarrollo cultural histórico. Sin embargo, pues estudios arqueológicos nos han mostrado también que hay una gran presencia de ocupación prehispánica en este territorio, específicamente en esto. Bueno, esto probablemente sea porque también al ser el área más cercana a la ciudad, pues cuenta con mayores intervenciones arqueológicas y además también por las condiciones de comunicación y una serie de cosas que facilitan el reconocimiento territorial, no solamente ya para la cuestión arqueológica, sino también para otras cuestiones. Entonces, como pueden ver, hay una gran densidad de sitios reconocidos o conocidos en esta zona. Y como también se puede apreciar, hay algunos de estos triángulos que están manifestando la presencia de sitios dentro de la ciudad, dentro de la mancha urbana actual. Y bueno, pues esto también conlleva una serie de dificultades y de retos a resolver en cuanto al registro. No quiero pasar por alto en este momento que dentro de todo este cúmulo de sitios arqueológicos en el área de Mérida, pues destacan dos principalmente. Uno es Chaltún, también conocido como Chichantijó o Ixcantijó, y el otro es Jo, la ciudad prehispánica que se encuentra debajo del centro histórico de Mérida, del cual pues evidentemente pues no son visibles los restos de esa gran ciudad, sin embargo están ahí y es algo de lo que también vamos a platicar más adelante. Para precisar un poco la cuestión arqueológica, este contexto, pues puedo mencionarles que, por ejemplo, en cuanto a esas grandes ciudades que se encuentran en el territorio municipal como son Jo y Chaltún o Chichantijó o Ixcantijó, la ocupación humana desde épocas prehispánicas pues se da bastante temprana. Estamos hablando de entre el 800 o 700 antes de Cristo y hay presencia humana, hay desarrollo cultural maya prehispánico hasta prácticamente la llegada de los conquistadores. Una historia maya que continúa, pero con un cambio bastante drástico en cuanto a su desarrollo cultural propio, ¿no? Si nos vamos a ver las otras grandes ciudades mayas prehispánicas en el territorio yucateco, pues vemos que las temporalidades como que cambian un poquito. Algunos de ellos son bastante tardíos en cuanto a su desarrollo. Y en el caso de Jo y de Chichantijó o Chaltún, pues vemos que más o menos se está moviendo su ocupación entre el preclásico tardío y incluso el clásico tardío terminal, o sea, entre el 300 y el 1100 después de Cristo, hablando de ocupación fuerte, ¿no? Porque ocupación humana había todavía más anteriormente. Entonces, pues vemos que en esta zona pues hay una larga tradición cultural maya, tanto prehispánica como moderna. Estamos hablando de cerca de 2.800 años de ocupación cultural,
repartida entre estos dos grandes hitos culturales que son la maya prehispánica y luego pues este periodo colonial en la que hay una interacción de cierta manera entre la cultura maya y la nueva que está llegando, ¿no? Y bueno, pues esta larga tradición, esta larga ocupación cultural, tan diferente en un momento dado a la que se había desarrollado en la cultura maya prehispánica, pues también ofrece o nos muestra registros o datos, detalles que también están reflejando esas diferencias, ¿no? Tanto en la maya prehispánica en su larga tradición, como lo que pasa después cuando llegan los conquistadores y la ocupación, el desarrollo de las nuevas ciudades o nuevos pueblos que se generan a partir de los antiguos asentamientos mayas. Entonces, esta larga ocupación pues deja un registro bastante grande, que también presenta un reto que también vamos a platicar conforme avancemos, ¿no? Y bueno, antes de seguir adelante con esos detalles más complejos, tenemos que hablar un poco acerca del registro arqueológico del municipio en cuanto a las fuentes con las que nosotros nos apoyamos para hacerlo. Primero que nada, pues tenemos bases que son muy importantes para todo trabajo arqueológico que se desarrolla en el estado de Yucatán, como lo es el Atlas Arqueológico del Estado, que es una gran obra desarrollada por los arqueólogos Silvia Garza Tarazona y Edward Kurjak, en la que ellos se encargan de hacer un registro pormenorizado de la ubicación de sitios arqueológicos en el estado. Esto es una obra que se publica en 1980 y ellos lo hacen con la tecnología de su tiempo, ¿no? Hablando sobre todo con cartografía conocida, vuelos aéreos para registrar fotografías y también trabajo de campo para ir conociendo algunos de sus sitios. En esta obra ellos ofrecen una categorización en cuanto al volumen construido de los sitios arqueológicos y establecen una serie de rangos que hasta la fecha se sigue empleando para caracterizar los sitios arqueológicos, ya no solamente del estado de Yucatán, sino incluso para Campeche y Quintana Roo, entiendo que también se emplean o se dan versiones de empleo. Entonces, estos rangos que van del 1 al 4 establecen que los número 1 son los más grandes en cuanto a volumen y el 4 pues son pequeños sitios arqueológicos, ¿no? O pequeños poblados de alguna manera, ¿no? Entonces, en el plano central que vemos ahí que está en tonos grises, vemos dos triángulos que se destacan. Uno es el triángulo que está sobre la mancha urbana de Mérida, que está señalando la gran ciudad de Jo, y el otro, que es de menor tamaño, que estaría por el rango 3, 2, es el sitio arqueológico de Cihuichaltún o Chichantijo. Son los dos grandes sitios que tenemos en el municipio de Yucatán, aunque investigaciones recientes están dejando claro que también por ahí hay otros sitios que en cuanto a volumen constructivo pues son bastante importantes, ¿no? Aquí hay que aclarar en este momento que estos rangos lo que están manifestando es el volumen constructivo, porque las temporalidades en este plano específico no se aprecian. Y tengo que ser muy claro con las temporalidades porque cerca de 2.200 años de desarrollo de cultura maya prehispánica en ese territorio, pues pueblos se crearon, pueblos se hicieron pequeños, desaparecieron, otros nuevos aparecieron y otros fueron reocupados, crecieron, se hicieron pequeños, volvieron a crecer, en fin, la ocupación del territorio ha sido amplia y variada y eso también es una razón por la que vemos muchísimos triángulos rojos en el plano anterior, bueno, en un plano que vimos anteriormente. Y bueno, la siguiente fuente que también fue muy útil para nosotros es un trabajo que hacen los arqueólogos Gallaretti y Callaghan en el área de la ciudad de Mérida, en lo que estaba confinado o en lo que está confinado al anillo periférico de la ciudad, en la que ubican pues una serie de sitios que el Atlas Arqueológico no alcanzó a registrar, seguramente por el tamaño de los vestigios. Sigo hablando de volúmenes,
o también registró la sospecha de que podían haber por ahí algunos otros que no sean visibles en ese momento. Entonces, estos son como la base con la que nosotros iniciamos. Otros documentos con los que nosotros nos apoyamos, por ejemplo, está esta base que es específica para el centro histórico, pero también para otras zonas de la ciudad, que tiene que ver con un plano topográfico que realiza la Comisión Nacional del Agua en la década de los 80s, y que lo que hace es mostrar ligeras variaciones en la topografía de la ciudad. A simple vista tal vez no nos diga nada, pero es muy evidente, por ejemplo, que en el polígono del centro histórico de la ciudad de Mérida se encuentra una elevación que en este plano está marcado en la imagen de la derecha como una gran mancha roja con algunas manchas azules y otras verdes. Esas manchas azules son depresiones, en muchos casos no tan visibles actualmente, pero que el plano topográfico lo registra, así como también esas manchas verdes que están señalando pues algunas elevaciones que, sobre todo si apreciamos bien el plano, se encuentran sobre todo en los centros de manzana o en centros de espacios ya construidos, ¿no? Entonces, esto también nos ofrecía datos de interpretación, que ya iremos viendo también, como digo, más adelante. Otras fuentes, pues evidentemente son las fuentes escritas de la época colonial, del momento del crecimiento de la ciudad y de la región, y vienen de tan atrás como, por ejemplo, esta obra de Diego de Landa, La relación de las costas de Yucatán, algunos pasajes del libro de algunos libros, sobre todo del Chilam Balam de Chumayel, pero también otros chilames balames hablan sobre Jo, diccionarios incluso, y obras historiográficas de principios de la colonia y ya más avanzada también, incluso de historiadores ya de la época de independiente de Yucatán y del país. Otras fuentes son interpretaciones que se han hecho sobre estas otras que estaba platicando, y que son interpretaciones interesantes y que pueden ser pertinentes para ir, pues ahora sí que conociendo las posibilidades de la ocupación del espacio, en este caso de la ciudad de Mérida. Aquí lo que vemos es el trabajo del arquitecto Mark Lindsay interpretando un croquis que Diego de Landa también deja en su obra, en su trabajo, y el arquitecto Lindsay pues hace un trabajo aquí de proyección en la que muestra las posibilidades de estos edificios. Igual, sin abandonar el caso de los planos, pues los planos antiguos disponibles, en este caso lo que estoy mostrando es una imagen del plano topográfico de la ciudad de Mérida, hecho a mediados del siglo XIX por el entonces Segundo Imperio, y que es un intento de, pues ahora sí que de mensurar manzanas y predios en aquellas épocas, pues evidentemente para tener un control urbano y probablemente también de impuestos en la ciudad, ¿no? Aparte de este plano, pues hay otros que nosotros también estamos empleando que tienen que ver ya a nivel municipio, incluso del estado, en la que también se van ubicando lugares que ya no existen o que han cambiado de nombre, que también son útiles para nosotros en estos registros. Por cierto, quiero mencionar también que aparentemente este es el plano más antiguo con el que se cuenta. Seguramente hubieron más, pero pues se han perdido o están por ahí en algún registro, en algún archivo, pendientes de ser ahora sí que redescubierto, ¿no? Otra vez están las interpretaciones ahora sobre estas fuentes, que son las interpretaciones sobre planos viejos, planos antiguos. Este es un trabajo que hace el doctor Joseph Ligorret, que por cierto fue fundador del Departamento de Patrimonio allá en 1998, y en la que él plantea, junto con otras personas, arquitectos e investigadores, cómo estos edificios prehispánicos pudieron ubicarse sobre el espacio de la ciudad en un momento anterior, ¿no? Una ocupación que además dejó huella en el crecimiento de la ciudad, como espacios donde no se podía construir por la presencia de los vestigios, y que pues más adelante desaparecieron y el espacio fue ahora sí que absorbido por la mancha urbana de la ciudad de Mérida.
Al tenor de esto, pues por ejemplo, están esos trabajos como el de Leopoldo Tomasi, arquitecto, en el que él hace una proyección también de esas ocupaciones conocidas por los polanos antiguos, pero también por las fuentes escritas. Particularmente el trabajo de Tomasi es muy interesante, porque además de colocar lo que ya se había descrito en fuentes, él coloca otras estructuras prehispánicas dentro de la mancha urbana que en el plano de la derecha nos está mostrando algunas manzanas de la Mérida fundacional, y por ahí se observan algunos elementos punteados que están señalando la existencia de monumentos prehispánicos o de vestigios prehispánicos. Pero algunos de ellos no son mencionados ni en fuentes coloniales, ni se observan en los planos, sobre todo en el de siglo XIX, de mediados del siglo XIX, perdón. Y llama la atención pues porque no es, tal vez no sea muy claro de dónde toma esos datos. Sin embargo, en lo personal pienso que el arquitecto Tomasi tuvo la oportunidad de ver algunas huellas de estos vestigios mientras estuvo viviendo en la ciudad de Mérida. Eso se da más o menos hacia los años 30, entre los 30 y los 50, y en los 50 es donde precisamente publica su gran obra, La Mérida de hoy, mañana, perdón, de ayer, de hoy y de mañana, si mal no recuerdo es el título, y en la que él, además de los planos, pues también hace algunas descripciones acerca de su visión acerca de la ciudad, ¿no? Entonces plantea esto, y yo creo que eso es algo que él vio mientras estuvo aquí, sobre todo porque esa época es un momento en el que se están dando muchos cambios en la ciudad, introduciendo sobre todo infraestructura de carácter urbano en la que se estaba excavando o se estaba interviniendo mucho en las vialidades del centro histórico. Otra fuente que también nos ayuda, a lo mejor ya no tanto para ubicar las estructuras prehispánicas, pero sí el proceso de desaparición o de soterramiento, y además de comprender la matriz arqueológica. La matriz arqueológica es ese núcleo que nosotros como arqueólogos en la actividad tradicional excavamos y encontramos cosas, objetos. Ese medio en el que se encuentran esos objetos o esas huellas le llamamos matriz arqueológica. Entonces, la manera en la que se forma esa matriz es importante para nosotros para ir deduciendo los procesos en la que las cosas llegaron a su lugar, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, esa matriz arqueológica está compuesta por los múltiples momentos de actividad constructiva que se dieron después de la época prehispánica. La introducción, por ejemplo, de tranvías, de rieles, de cableados subterráneos, de infraestructura pluvial. Todo esto conforma la actual matriz arqueológica sobre la que nosotros trabajamos específicamente en la ciudad de Mérida. También los datos con los que nosotros empezamos a trabajar también son obtenidos mediante técnicas de percepción remota y geofísica, esto en colaboración con proyectos académicos de diversa índole, ¿no? Algunas en algún momento reproducidas, o más bien, ¿cómo decir? Pues originadas desde el departamento, desde el ayuntamiento, pero otras también en colaboración, ¿no? Entonces, esos datos también se introducen a nuestra base de registro, ¿no? Esta imagen me gusta mucho porque además es muy anecdótica. Esto es el antiguo estacionamiento del San Benito, sobre el cual ahora está ya el mercado de San Benito, el edificio de tantos pisos. Y bueno, esta información, en especial del centro histórico, ahora que hemos estado hablando mucho de ello, pues ha generado una zonificación arqueológica que nos permite a nosotros tener un control sobre los espacios en los que vamos encontrando o en los que vamos registrando la presencia de huellas arqueológicas, de vestigios o incluso materiales. Y esto tengo que destacarlo porque al no haber estructuras a la vista,
como en cualquier otro sitio arqueológico, pues no hay un referente para asignar una relación espacial. Rápidamente les comento, cuando se excava en un sitio arqueológico como Sivichaltún, por ejemplo, las excavaciones se refieren a los objetos encontrados, por ejemplo, a la estructura sobre la que se está excavando o en sus inmediaciones, o en una plaza o en un SACB, pero en el caso de Mérida, del centro histórico, pues al no haber esto, de entrada pues había que establecer un lenguaje o un referente espacial. Y para ello pues nos apoyamos en estos datos topográficos que finalmente pues pueden estar mostrando la ubicación de estructuras, pero aquí sí, no necesariamente prehispánicas, sino que son estructuras que pueden haber sido coloniales y haberse colapsado, ya sea intencionalmente o por el mismo tiempo, y que fueron dejando su huella topográfica. Recordemos que este plano pues, es de 1980 o por allá, y pues estaba mostrando todo el proceso topográfico que ha habido anteriormente en el centro histórico, ¿no? Pues como es claro, este mapa topográfico está reflejando esa superposición de dos ciudades, una Jo y la otra Mérida. Y por ejemplo, la ciudad de Mérida refleja en su centro histórico algunas de esas huellas de Jo, como el plano topográfico lo indica, pero también otros planos como el de Ilarregui, que es el Segundo Imperio, en la que en la zona del mercado se ve donde construyeron una ciudadela, pero que no está mostrando el edificio prehispánico que estaba ahí, la plataforma. En cambio, en la foto que está a la derecha superior, ahí sí se ve la plataforma. Entonces, es importante porque esa plataforma justo es la que indica dónde la posición de la ciudadela, pero también el área que se queda libre alrededor, ¿no? Y esa huella todavía se lee en la actualidad en la traza urbana de la ciudad. Desafortunadamente, pues la plataforma prehispánica fue destruida, fue saqueada para utilizar sus materiales en otras construcciones de la ciudad. Sin embargo, no ha desaparecido completamente. Algunas de sus huellas, de sus cimientos, todavía quedan en la zona de los mercados. Igual, esta zonificación también se está poniendo a prueba con las diversas intervenciones que se dan en el centro histórico, realizadas a través del INAH y también en algunos casos por el Ayuntamiento de Mérida en coordinación con el INAH. Y por ejemplo, en el caso de Tomassi, que comentaba hace un rato, en este plano que estamos viendo aquí arriba, vemos señalado en un círculo rojo la ubicación de un edificio que pone Tomassi ahí, pero que realmente no había una manera que se sepa de que él hubiera visto, a menos de que él hubiera visto realmente el edificio. Y lo que tenemos en las imágenes ahí de excavación es precisamente una orilla de un edificio que está justo en la posición que está mostrando Tomassi, lo cual pues a mí me hace pensar que seguramente él vio algún trabajo de pavimentación o de introducción de infraestructura pluvial en la que estas huellas eran evidentes. Y pues para mí lo que también indica es que el trabajo de Tomassi es de tomar en cuenta para este registro, ¿no? A propósito de las excavaciones o la zonificación en sí misma, también es común que aparezca este tipo de materiales que son asociadas a la cultura maya prehispánica de la ciudad de Mérida y que permite la zonificación relacionar estos materiales con una probable construcción. En este caso lo que tenemos a la vista pues son caracoles, conchas, objetos de cerámica y de lítico o piedra y también restos faunísticos, ¿no? Entonces, vincular estos materiales a algún tipo de estructura, que en este caso para nosotros son más bien las elevaciones topográficas, es importante para establecer estas relaciones espaciales entre los materiales y los probables edificios. Y bueno, otros materiales que han estado apareciendo durante intervenciones de introducción de cableado subterráneo, por ejemplo, son estos entierros que realmente pues, son los únicos que conocemos que han salido en contextos
controlados de excavación y que además corresponden a la época prehispánica. Y eso es interesante porque la zona en la que aparece esto es, para quienes conocen la ciudad de Mérida, es el Parque Hidalgo. Está muy vinculado a una de las zonas más importantes acerca de la ocupación maya en la ciudad, maya prehispánica. Y esto, pues, esta zonificación, nuevamente repito, permite vincular estos datos a esa zona. Sobre todo porque ahora, otra vez repito, la matriz arqueológica en la que aparecen estos datos están vinculados a la aparente, un relleno constructivo que seguramente sustentó algún tipo de plataforma o plaza en esa zona. Y bueno, precisamente la zonificación arqueológica, como vengo repitiendo, que está permitiendo esas relaciones espaciales, también nos permite aventurarnos un poco más acerca de la ocupación temporal, o sea, de los momentos de ocupación en esta parte del centro histórico. Nosotros hemos zonificado el centro histórico con estas elevaciones topográficas, colocándoles unos números consecutivos en números romanos y que, por ejemplo, van del 1 al 21. Pero en la gráfica que estoy mostrando, pues solamente estoy señalando 7, que es donde encontramos la mayor cantidad de materiales que permiten hacer inferencias. Entonces, lo que estamos viendo en la gráfica son momentos de ocupación a través de los materiales recogidos. Y lo que vemos es que tanto en la zona 1, que corresponde a lo que es la plaza grande de la ciudad, ahí donde están los edificios administrativos importantes, tenemos una ocupación desde el preclásico, que va desde el 800 al 250 después de Cristo, y también del clásico temprano al 550. Hay más ocupaciones, pero, la ocupación en esa zona es más larga, pero precisamente en esos dos que estoy mencionando es donde aparece una mayor frecuencia de materiales, lo que podría estar indicando que hubo una gran concentración de ocupación en ese momento, en esa zona. Pero donde es todavía mayor es en la zona 2, que es el área de los mercados, y donde de hecho los picos son muy parecidos en cuanto a la frecuencia de materiales. Lo que nos estaría indicando probablemente es que este sería el núcleo principal de la ciudad de Hong, el área de los mercados. Una cosa que es bien interesante es que en todas estas zonas que estoy mostrando, la ocupación es continua, o sea, hay materiales que están mostrando que estaban ocupadas, incluso hasta el posclásico, que va hasta el 1100 después de Cristo. Tenemos algunas dudas respecto a esta última parte de la interpretación, porque siempre pensamos que debíamos haber estado encontrando más materiales, sobre todo para el posclásico y para el clásico tardío terminal. Sin embargo, también pensamos que el proceso de destrucción de estas zonas en la mancha urbana, desde que se empezaron a llevar las piedras y a desmontar y a allanar desde la época colonial, pues eso seguramente dispersó el material más tardío. Lo que está haciendo es mostrarnos entonces un vacío por falta de materiales. Aunque hay otros materiales que podrían estar indicando una ocupación que va en esos momentos y que tienen que ver más con los elementos líticos decorativos. Pero bueno, es un estudio que aún está pendiente por realizar. Y bueno, como les decía, pues estos son los dos núcleos con mayor frecuencia de materiales arqueológicos registrados en el centro histórico, y pues destaco nuevamente, tanto el área de los edificios administrativos como el del mercado son muy importantes, sobre todo el área de los mercados en cuanto a ocupación. Y bueno, otros huellas que hemos estado encontrando, pues ya no son tanto de la Mérida prehispánica, de Hong, de la antigua ciudad de Hong, sino de la Mérida colonial y del desarrollo de la misma. Detalles como de los primeros desplantes y accesos de la catedral, por ejemplo, los empedrados originales a manera de banqueta del Palacio Municipal, del actual Palacio Municipal, y todavía
detalles más actuales, bueno, por llamarlo de alguna manera, de principios del siglo XX, de esa infraestructura que era nueva en ese momento y que fue un boom realmente constructivo en cuanto a la ciudad. No quiero dejar pasar también la oportunidad de mencionar que el registro que se ha dado en esta zona, en el centro histórico, pues en muchos casos es un poco caótico y anecdótico, porque pues muchas de las actividades que se hacen son en la vía pública, en áreas de una ciudad viva y en la que pues es complicado pues cortar el movimiento diario. Entonces muchas de esas actividades se dan por la noche, ¿no? Entonces la ciudad es otra en esos momentos y pues también permite una manera de relacionarse ya de manera personal con los espacios, pero bueno. Y pues ahora paso a la parte más general, que es el ordenamiento territorial, en la que realmente no realizamos intervenciones arqueológicas per se, pero pues sí tenemos acceso, como cualquier otra persona, te lo vamos a ver, a cierta información que nos permite pues tener este registro arqueológico. Bueno, la base por la cual empezamos nosotros a hacer este ordenamiento arqueológico fue un recorrido en el municipio, en el cual pues se fueron registrando los elementos arqueológicos que componen los sitios arqueológicos. Para ello tomamos como base el atlas, visitamos los sitios, registramos sus características y además pues nos internamos en otras áreas del municipio en las que no había mucha información, ¿no? Para eso utilizamos métodos que nos permitían ser ágiles, como el uso de navegadores satelitales, GPS, y bases de datos de llenado rápido. Otra fuente que utilizamos pues son los planos publicados de investigaciones arqueológicas, se integran a esas bases de datos también. Eso lo que estamos viendo es un trabajo que hicimos para permear el levantamiento o el mapeo que hizo el Middle American Research, en los años 50, si mal no recuerdo, o 30, 50, sobre el sitio arqueológico de Sivichaltún. La Universidad de Tulane hace este trabajo y nosotros pues, hemos recuperado esta información y lo hemos planteado en nuestro sistema de información geográfica, que ya adelante cuál es la herramienta. Y otros datos pues, son los que obtenemos en los diagnósticos arqueológicos que nosotros realizamos en predios de propiedad municipal o en fondo legal, que por trámites, pues ahora sí que casi cotidianos, pues realizamos para poder dar curso a otros trámites que hay que realizar en el INAH para poder disponer de estos espacios. Y bueno, toda esa información, el cúmulo de esa información, pues se vierte ahora sí a un sistema que nos permite plantear una zonificación municipal y lo que tenemos a la vista pues es el plano de esa zonificación, ¿no? A grosso modo tenemos 212 sitios arqueológicos, 257 zonas de protección arqueológica, 21 zonas núcleo arqueológicas en el centro histórico, 63 reservas arqueológicas, 20 parques arqueológicos y 4 monumentos arqueológicos en vialidad. Y eso es solamente hablando de lo que espacialmente es situable, porque el patrimonio arqueológico pues es vasto, es todavía mucho más grande. Podemos hablar incluso de documentos, de monumentos que están en fachadas o espacios al interior de propiedades privadas, en fin, es mucho más amplio. Pero estos son con los que nosotros estamos registrando, ¿no? Por sí misma, cada una de esas categorías daría para platicar mucho, pero pues no me voy a extender más en ellos. Y sí quisiera hacer pues ya los comentarios finales de esta exposición. Nosotros vemos que a futuro, bueno, y también en la actualidad pues tenemos grandes retos. Uno es el reto del volumen de la información. Como les estoy platicando, pues hay muchísimo en el territorio. Uno pensaría que al patrimonio arqueológico de Mérida pues se limitaría tal vez a Sivichaltún y a lo que se conoce de la ciudad de Jope, pero en realidad, pues como hemos visto en el plano anterior, hay muchísimos sitios arqueológicos, muchas áreas que tienen un potencial arqueológico, tanto para el registro como para la investigación e incluso más allá. Entonces, el poder tener una idea de cómo darle seguimiento a su protección, conservación e integración,
pues nos lleva a afrontar el reto de ese volumen de información, ¿no? Entonces, la mejor manera que hemos encontrado nosotros es entablar o más bien desarrollar un sistema de información geográfica para el manejo de esos datos, en general para el territorio y también para el centro histórico. Ahora vamos a ver un poco de eso. Otra cosa que es un reto, ahora sí que cotidiano, es la incorporación de esos datos en el desarrollo del territorio. Y un tercero, que tal vez sea el que más complicado, o tal vez no, es el uso social del patrimonio arqueológico. Vamos a ver cada uno de ellos. Como les decía, pues el sistema de información geográfica nos está ayudando a vertir los datos de una forma en la que podamos hacer uso de ellos para proyectar, en este caso, por ejemplo, trabajos de infraestructura y conocer el posible impacto de esa infraestructura sobre las huellas arqueológicas, ya no solamente prehispánicas, sino también históricas, que serían las coloniales y modernas. Y con ello pues, poder establecer coordinadamente con el INAH estrategias de conservación o de intervención. Además de que pues, tenemos a disposición, mediante el sistema, pues de datos específicos acerca de las áreas, ¿no? Como puede ser el dato topográfico, el dato de infraestructura de principios del siglo XX, el dato de, no sé, de hechos específicos en alguna zona y otros, ¿no? Y cruzarlas con las intervenciones arqueológicas que, por ejemplo, en este caso, en el plano lo que estamos viendo, líneas amarillas y puntos rojos, son puntos de sondeo arqueológico o de control arqueológico que realizamos con el INAH, en coordinación con el INAH, y en la que estamos viendo cómo estos sondeos que se hicieron a propósito de la construcción o de la rehabilitación de la calle 59 están interactuando con otros procesos que se dieron anteriormente en esa zona. Vemos vías de tranvía, vemos también esas manchas azules son depresiones que no son poco perceptibles, pero que están ahí, y otros elementos. Además, bueno, aquí no está, pero también una traza vieja de la ciudad en la que el amanzanamiento de esta zona no era igual, y esto nos permite también ir previniendo posibles afectaciones o posibles momentos en los que se pueden acceder o se podrán acceder a información a través de estos sondeos. Y bueno, como les comentaba, para el resto del municipio, pues esta información pues está divertida también. Aquí la cuestión es cómo se integra esto al desarrollo de la ciudad. Bueno, una primera aproximación pues es el poner a disposición de los ciudadanos la información a través, por ejemplo, del geoportal del municipio, donde las zonas de patrimonio arqueológico están mostradas en sus capas de zona de protección arqueológica, en las capas de reservas y de parques arqueológicos, también de los monumentos en vialidad. Esto es porque si alguien está interesado en tener alguna actividad, desarrollar alguna actividad o obtener algún predio o gestionar algún uso del suelo o de construcción, pueda consultar estos datos y saber qué posibilidades tienen con respecto al patrimonio arqueológico, qué posibilidades acerca de la necesidad de tener que hacer o realizar algún acercamiento a las instancias que tienen que ver con esos patrimonios, ¿no? Entonces, están ahí, incluso están los parques arqueológicos, por si alguien quiere ubicarlos, pues también pueden buscarlo a través de esta plataforma. Otra manera en la que esos datos pues, se integran al desarrollo pues es el de participar y de alimentar proyectos, por ejemplo, de desarrollo microrregional o regional. En este caso estamos hablando de la Reserva Ecológica Custal, y en la que pues, a través de la ubicación de los sitios y de otros elementos arqueológicos, pues se podrían proyectar ideas de intervención en la reserva, ¿no? Y otras cosas más. Y otra forma en la que esto puede ser útil, y está siendo útil de hecho,
es en los proyectos de integración de las reservas arqueológicas como parques arqueológicos de la ciudad. En la imagen vemos el ejemplo del Parque Arqueobotánico Nicaville, cómo esta información ya mucho más localizada acerca de la ubicación de los vestigios, de las estructuras, pues permite zonificar también el acceso y la manera de intervenir en estos espacios, ¿no? Y finalmente, en cuanto al uso social, que esta que estábamos viendo también es parte de ese uso, está el poder disponer de áreas que permitan que la gente en general, que el ciudadano en general, pues acceda a estos espacios mediante actividades o usos que sean compatibles con ellos, ¿no? Hablando específicamente de parques y reservas arqueológicas. Desde el ayuntamiento, desde el departamento y esta dirección, pues también generamos algunas de esas actividades como talleres de arqueología para niños, recorridos guiados, pero esas actividades realmente lo pueden hacer los ciudadanos, organizados o no, como las visitas o incluso desarrollar otro tipo de actividades como charlas y que, pues bueno, la disposición de los espacios están ahí y realmente lo que está pasando aquí es, o estaría pasando, es la identificación del ciudadano, del vecino, del visitante con, ya no solamente con el espacio, sino con el patrimonio arqueológico e histórico que se encuentran en estos lugares, ¿no? De manera que la interacción pueda ser bastante fluida y como decimos también, esos espacios pues no son únicamente para ir a contemplar los monumentos, sino también para desarrollar actividades en las que la comunicación entre vecinos y ciudadanos pues se fluya en un espacio que sea agradable y que sea también didáctico para los visitantes. Y bueno, seguramente hay otros usos que a nosotros todavía no nos alcanza la imaginación para ello, pero que la invitación es que como ciudadanos y como vecinos, pues nos ayuden y se integren también ahora sí que a pensar en cómo aprovechar esos espacios, ¿no? Y pues la información, como decía, está ahí, son 25 años de registro arqueológico, que además, tengo que recalcar, se desarrolla a partir de trabajos previos y de otros que se están dando, y que esto es una pequeña parte de lo que hacemos en el departamento, pero he querido hablar de esos 25 años porque realmente son, y sobre todo la actividad de registro es la columna vertebral de lo que es el conocer el patrimonio arqueológico para todos nosotros, ¿no? Y bueno, pues por mi parte es todo. La verdad, muchas gracias por recibirme en sus hogares, en sus oficinas, en donde quiera que nos estén escuchando. Muchísimas gracias a los organizadores por la paciencia y por tomarnos en cuenta para poder platicar con ustedes. Muchas gracias.